Vuelve la felicidad de todas tus semanas. Sé que esto de los errores van a suceder en las primeras sesiones. Ahora vamos los sábados, para la alegría de todos y todas. Volvé, Pinedo. Quisimos apelar a la democracia, pero... Esto no se vota, ¿no? Además, creemos que en este año todo es posible. Si logramos que 1 más 1 sea igual a 3. Pero nos dijeron de todo. Que era nuestro fin. Parecía una especie de profecía apocalíptica. Que no aportamos a la educación. Por algo, gauchada viene de gaucho. Aunque mucho no nos importa. Y cada día vamos a estar un poco mejor. Y es porque nada ni nadie nos puede parar. Por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Incorregibles. La tercera es la vencida. Vos crees en el más fiero, el más pronto aliado aquí. El animador del juego, el condimentador. Estás buscando un pequeño infierno para vos, donde soportar el fuego de mi ataque de hoy. Nos esnifa en la cabeza y nada ni nadie nos puede parar, porque hemos pasado el programa número 100 y aquí estamos en el 101. Incorregibles, ¿qué más? ¿Qué más querés para tu vida si no un sábado a las 9 de la mañana? Me alejo un poquito de micrófono. Rodrigo Franco los saluda volviendo a los micrófonos de esta querida radio. Y sujeto y dispuesto a todo el bullying, ¿no? Bullying no, porque me rompe las pelotas que la gente hable de bullying cuando el bullying es acoso escolar, ¿no? Eso es, empecemos a definir. No, sabemos las cosas por su nombre. A todo el boludeo y la gastada que sea necesario. Estoy dispuesto, aquí estoy, acompañándolos hasta las 11 de la mañana en este programa inmerso en la vida electoral, en este programa preeleccionario. Y con dos mosqueteros que me acompañan aquí entre mate y facturas. Hay facturas. Carlos Capazo a mi derecha, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Rodrigo Franco? Bienvenido nuevamente al programa número 101 de Incorregibles. Nadie puede negar que soy un tipo coherente igual, ¿no? Sos un tipo coherente, ya lo dijimos la semana pasada, el tipo que falta el programa 1, falta el 100 y ya sabemos que va a faltar el 200. Pero vino al 50. Una certeza. Estuve en el programa 50. Exacto, se celebró porque yo ya no formaba parte en esos tiempos de este y programa. Un celebro, tranquilo, de cosas, no, qué sé yo. Sí, la verdad que no. Fue entre mate cocido y bizcochitos, ¿viste? No, me parece muy bien. Bienvenido nuevamente. Tenemos una semana donde, como decías muy bien en la editorial, dimos muchos pasos para atrás en esta Argentina. Es increíble lo que estamos viviendo. Yamil Salum, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Carlitos? Flor ahí en la operación. Flor Carballo en los controles. Sí, exactamente. Mucho más despierta que siempre la veo. Sí. Un poquitito. Tiene que fiscalizar, se está acostumbrando. Más o menos, sí. Está preparando para mañana. También a los oyentes, a los y las oyentes. Perdóname, me vino la imagen cuando hizo, ¿cómo se llamó ese el que se suicidó en Crónica? En medio del libro. El Malevo Ferreira. Dale, dispará. Chau, Mabel. Y el periodista diciéndole, dale, dispará. Minuto a minuto. Nefasto, terrible. Esa gente habría que haberla echado del canal. Sí. ¿Qué decía? Dígame, amigo, perdón. No, estaba saludando a todos. En general, un sábado nublado. Para mate y torta frita. Sí. Para no salir de la cama. Esperemos que no llueva. Y nada, después de haber vivido ayer una marcha que son esas cosas que a uno le mantienen la esperanza, digamos, ¿no? Porque a pesar de todo lo que está viviendo el país, ver la cantidad de gente que se movilizó, ver que el tema de los derechos humanos aún es una piedra basamental de la sociedad para unificarla, para unir esos lazos sociales, el tejido social. Creo que, como dijo Ezequiel Adamowski, es como la columna vertebral de esta sociedad que por lo menos sabe que hasta ese punto no va a tolerar retroceder. Ahora, no sé, díganme qué les parece. Yo
digo, me quedaba pensando ayer anoche en esto de la discusión sobre el separatismo mapuche. Es como que hay discusiones de las que estamos, digo, para darlas en el seno de la sociedad, no en un séquito de historiadores, digamos. Acá lo tenemos presente a Yami, que es, ¿cómo se llama? Es profesional de la disciplina, uno también se dedica a eso, pero no, la verdad que como sociedad, ¿qué vamos a discutir la república, el separatismo mapuche, si estamos hablando de desaparecidos en democracia, digamos, ¿no? Desde el Estado mismo se niega la desaparición de un ser humano que hace 10 días no se sabe dónde está. Mirá, a mí es cuando yo decía lo del retroceso y la preocupación personal, digamos. Ayer fue un baño de agua helada, lo vivido en lo personal en la Plaza de Mayo. ¿Por qué fue esto, no? También entender que hay un límite del cual no nos permitimos volver como sociedad, pero también hay un golpe de efecto muy fuerte en lo que genera un gobierno que con total impunidad desaparece un tipo que no... Creo que para hablar o en mi punto de vista, para hablar de lo que sucede con Santiago no es detalle hablar de la lucha que estaba llevando adelante, no es menor, hay que recordarla, reconocerla, etcétera. Pero digo, desaparecieron una persona... Gendarmería desapareció una persona y funcionarios de este gobierno como la señora ebria de Patricia Bullrich y el secretario de Derechos Humanos, Abruz, diciendo que no es un desaparecido, es una persona extraviada. Y nosotros entendemos en esta Argentina que vivió muchos años de dictadura, porque no es solamente lo vivido con Videla, claro. No. Sabemos lo que significa un desaparecido. Sabemos lo que significan 30.000 desaparecidos. Sabemos lo que significa que una persona no aparezca. Entonces, me parece que es fuerte. Es una situación fuerte la que estamos viviendo y requiere que estas personas den un paso al costado en el momento que corresponde, que es luego de decir dónde está Santiago. Porque no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Son cómplices. Totalmente. Pero bueno, es interesante también para ver, ¿no? Uno piensa en Bolivia, digamos, el caso de la discusión del Estado plurinacional y uno no niega, digamos, que Argentina es pionero. Fue durante muchos años, lideró y ahora en este proceso ha retrocedido el país con el mejor servicio sanitario, el salario en dólares más alto de Latinoamérica, pero después te comparás y pensás, está claro que es mucho más fuerte, ¿no? Porque la composición originaria en países como Bolivia y Perú tiene mucho más peso, pero son discusiones interesantes. Uno quisiera vivir en el país donde las cosas están, por lo menos hay consensos democráticos mínimos y las cosas están en un grado de situación que, bueno, ahora podemos asumir como sociedad, ¿no? A 130 años de la Constitución del Estado, que se construyó como se construyó, podemos asumir la discusión de si los mapuches merecen, les corresponde o no tantos kilómetros en el sur de la Argentina. Pero no podemos porque no... Y tampoco nuestra Constitución lo permite y claro, uno de los grandes cambios... Uno de los cambios que llevó adelante este gobierno es la nomenclatura de la Secretaría de Derechos Humanos, claro, de la diversidad cultural. Sí. Entonces hay una falta de necesidad de generar un reconocimiento sobre las comunidades originarias de nuestro país. No es tan simple como discutirlo en Bolivia. Con Yamil somos dos enfermitos del proceso boliviano. Dos aymaras. Sí. Pero se vivió un proceso particular donde la mayoría de la población es originaria. Y también tuvieron problemas graves como ser los intentos separatistas, contra hiper mega violentos de Santa Cruz, de Beni, donde intentaron separarse del Estado plurinacional de Bolivia para convertirse en estados, en países aparte. Entonces, a nosotros nos va a costar llevar adelante un gran reconocimiento a las comunidades originarias en nuestro país, cuando en el centro de la capital federal, uno de los lugares más transitados, tenemos un monumento a Roca. Hay un montón de discusiones sobre la figura de Roca, pero la realidad es que cuando en una Argentina se toma como baluarte a Roca sin discutir a Roca, entramos en que la discusión de la comunidad originaria, de los pueblos originarios, queda un poco relegada. Totalmente. Entonces va a ser más complejo, y más cuando tenemos un ministro de Educación, también Bullrich, ex ministro de Educación pues ya no está más en el cargo, que próximo a ser aseguró, senador,
Ojalá que no, porque, bueno, puedan pasar cosas maravillosas mañana. Dijo que hay que llevar adelante una nueva campaña del desierto. Entonces estamos muy mal. Neuquén lo dijo, creo. Si no me equivoco. Lo que sí me parece que hay que dejar claro, pues se leía el otro día, tuve la oportunidad de ver por arriba algunos argumentos planteando sobre cómo los ven a los mapuches los que viven, ¿no? Ahí cerca de Pulov, digamos, en Pueblo, en el Bolsón, en distintos territorios de Neuquén, en Ciudad de Río Negro. Creo que eso es muy parcial, porque primero que esas personas no vivían, y capaz en algunos casos no vivían sus padres en 1879, 1840, 1850 claro. O previamente, que es desde cuando los mapuches reclaman ¿cómo se llama? La soberanía por esos territorios. Pero aparte sería como darle, si uno hace eso, ¿no? Después le tiene que dar lugar al argumento de los que dicen que como los Kelper quieren vivir bajo el dominio de Gran Bretaña y las Islas Malvinas, bueno, entonces está bien, ¿no? La idea de la autodeterminación. Sí. Es complejo, hay que mirarlo. El tema de la soberanía territorial. No hay que poner doble vara ni ser hipócrita con esto, porque me parece que más allá de cómo a uno le quede o cómo caiga la moneda, hay que tratar de ser riguroso en la discusión. No digo, cuando hablaba de la caja de Pandora, en la editorial, digo porque si uno opinar desde estos micrófonos, no se crea que es fácil, es bastante difícil, pero también se habilitaría obviamente, ¿no? Muchos otros reclamos de otros pueblos, sí, sin duda, de otras comunidades. Norte, qué sé yo, me parece que no son comparables la situación de Bolivia con la Argentina, como decíamos recién, porque hay más de 160 etnias, de las cuales hay más todavía que están sin reconocer, o sea, la diferencia de la composición étnica acá es con Bolivia es marcada, pero lo cual también hay que poner en tela de juicio es que acá la mayoría de la población, más del 50% es población mestiza, o claro. sea, eso también es un componente que no podemos negar. Lo que pasa que, como siempre hablamos de la ciudad portuaria, de la ciudad de inmigrantes europeos sobre todo, es tener una visión parcializada. Yo creo que si uno se va acercando más a la zona sur, a la zona al noroeste, al NEA, a Cuyo, vas a ver cuántas similitudes hay mucho más cercanas a los países limítrofes que a esta visión cosmopolita, para decir de una manera. Es un tema complejo. O vayamos a otra cosa, si con el poco federalismo que tiene nuestro país, que vamos a estar discutiendo los mapuches y estamos discutiendo todos los años, ¿no? ¿Cuál es el rol de las provincias en esta república? La verdad que hay cosas. Es otro tema más. No, claro, pero son cosas que. Pero digo, no se suelta. Digo, esto es un tema donde, por ejemplo, uno puede discutir sobre el gobierno de Cristina, principalmente porque tuvo 8 años de otro tipo a nivel económico. Digo que hubiera sido positivo haber discutido el rol o cómo se construye un Estado plurinacional o cómo se piensa un Estado plurinacional y pluricultural como el que nosotros tenemos. No digo que es una discusión fácil, pero era el único momento en que podríamos haberlo hecho, porque hoy es realmente imposible. Sí, y hoy estamos discutiendo que aparezca con vida. También, claro, pero hoy estamos discutiendo que aparezca con vida un tipo que se acaba de llevar gendarmería y no sabemos ni dónde está, y esta gente, tenemos notas en La Nación, en Clarín, donde hay un policía de la provincia de Entre Ríos que dice, hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago. Terrible. Entonces, terrible. Esto no da ni para. No, por eso digo, la discusión política, y creo que se tiene que sobreentender, y es algo muy profundo, sobre el rol, el federalismo en las provincias, el federalismo en nuestro país y las comunidades originarias. Digo, esta es una vieja discusión que solíamos tener cuando hablaban algunos compañeros del tema de los QOM. Claro. Y la subdivisión de comunidades QOM que hay, y cómo una en particular tomó mucho énfasis a la hora de hablar
que terminó siendo principal aliado del hoy ministro de Agroindustria, ¿no? Claro. Que es formoseño también. Totalmente. Bien, lo que es imposible es pretender con este día que la gente se levante, pero bueno, muchos están yendo seguramente a laburar o queriendo suicidarse a cada momento, en cada instante, con esta lluvia y este día nublado, sábado 12 de agosto. No está confirmado que llueve todavía. ¿No está confirmado? Tenemos feria hoy, así que tratemos En la época de la posverdad no podemos comprobar ni la lluvia. Uno sale y no sé, ¿me están mojando las gotas o será o es el rocío? Es un aire acondicionado que está prendido. Está goteando. ¿No? Está goteando. La humedad que te hace transpirar como si tuvieras 45 grados. Totalmente, sobre todo a quien les habla. Bueno, este es el programa de tus mañanas de sábado, incorregibles, donde recibimos tus mensajes, tus saludos, como por ejemplo el de Alberto Atilio Meneses, que nos saludan esta mañana. Vamos, Coco. Más saludos que van llegando. Como bueno siempre. El nombre Atilio. Atilio, como Leandro Atilio Romagnoli, me acuerdo cuando relataba Araujo. Marcelo Araujo. @incorregible FM en nuestro Twitter. Ya recibimos tus mensajes, tus comentarios. Contanos si estuviste en la marcha de ayer, qué estás haciendo, qué te preparás para hacer este sábado 12 previo, dónde votás. Cualquiera cosa que nos quieras contar en Incorregibles Radio también. ¿A quién en Facebook. votás? Llamados a la radio para insultarnos, para denunciarnos, para hablar bien con nosotros, 4932-1870. O si quieres mandarnos un mail también, no te voy a dar la casilla, pues la repetimos siempre. Vamos a un cortecito breve y ya con nosotros, después les vamos a contar qué más tenemos hasta las 11, pero se nos viene sorpresa. Omar Plaini. Omar Plaini se viene con nosotros. Cortito y volvemos. Incorregibles. La tercera es la vencida. Bien, volvemos 9:35 de la mañana, 14 grados ahí la temperatura. Momento ideal para levantarse e ir a comprar verduras, por ejemplo, la verdulería. Es un buen momento. ¿Qué opinas? 9:30 de la mañana, ¿no? Carlos, yo iría a comprar una facturita. ¿Una facturita? Bien. No, está bien, por ahí la verdulería, menos gente. Si estás ahí en San Juan y Boeda, hay un lugar que hacen unos chipas buenísimos. Bien, ahí la publicidad. ¿Sí, lo tenemos? Bien. Bien, una de las cosas... No, sí, lo tenemos el lugar, tenemos el lugar de los chipá. Una de las cosas de las que hablábamos recién antes de irnos al corte es del levantamiento, de la intervención del gremio de canillitas, ¿sí? Porque recordamos que el 3 de julio pasado Martínez de Giorgi había ordenado la intervención, procesamiento a Omar Plaini y suspensión, ¿sí?, del embargo en su contra. Fue en el marco de la causa que investigaba la falsificación de asistencia a una asamblea de gremio. Había pruebas de que Plaini supuestamente había cometido el delito de uso de documento público falso para engañar al Ministerio de Trabajo, y esto refería a un acta, digamos, ¿no? Un acta de una asamblea de gremio en la que habían participado 578 afiliados, que parecía que había sido truchada. Bueno, la Cámara Federal desestimó el recurso. Los jueces Martín Irurzún y Eduardo Fará dispusieron la falta de mérito. La escribana Ródenas
adhirió, digamos, a esta versión y acusó de falsedad ideológica de instrumento público. Irurzun y Farah entendieron que si hubo mentira en los 578 afiliados no necesariamente se configuraría un delito, porque no toda información inexacta volcada en un acta es una falsificación de documentos, es decir, la falta de mérito para plantear este procesamiento, así que bueno, volvería todo un poco a la normalidad en Canillitas, ¿no, Carlos? Sí, al parecer sí, con esto se podría terminar de resolver uno de los problemas gremiales que veníamos teniendo en esta Argentina, donde tenemos un gobierno nacional que claramente ha tomado una decisión política desde que asumió, que es condicionar a todos los gremios, a todos los sindicatos y buscar apretar a los sindicatos de nuestro país. Y esto no es menor, recordando lo que está pasando en Brasil, de cómo también se intenta debilitar los sindicatos, una política neoliberal que viene teniendo bastante fuerza, está bastante consolidado este momento, y lo que nosotros nos invita a pensar es qué es lo que puede llegar a pasar después de octubre con los sindicatos, qué puede pasar después de octubre desde el gobierno con los sindicatos, porque esta política de llevar adelante un proceso de agresión a los sindicatos, a la ley y a los convenios colectivos de trabajo y todo lo que se viene elaborando desde los gremios desde el 45 hasta la fecha, es grave y en post elecciones puede ser bisagra lo que pase. Y esto, de nuevo, el hecho preocupante que tenemos es Brasil, que es un antecedente muy oscuro para pensar la política laboral y sindical que se viene, ¿no? Así es. Recordemos que no es el único caso del que hablamos cuando hablamos de intervención sindical durante estos últimos meses, el caso de los estatales y del sindicato de los azucareros en Jujuy, otros casos también, ¿no? Por denuncias a sus secretarios generales seccionales también que han sido intervenidas. Me parece que había un caso por ahí dando vueltas también en Tucumán. Bueno, es parte del clima, digamos, de época, en la vinculación con los sindicatos que se preparan para la movilización del 22 de agosto, ¿no? ¿No es cierto? Exactamente, sí, el 22 de agosto va a ser la fecha donde se convocó una movilización general de la CGT, en la cual se tiene pensado movilizar hasta Plaza de Mayo para consolidar los reclamos de todos los trabajadores que se vienen viviendo desde el 10 de diciembre. Es lo que volvíamos a decir hace un ratito. La verdad es que pensar que el avasallamiento que se puede llevar adelante de parte de este gobierno se transforme o se consolide con una buena medida o un buen laburo de los gremios que se paren de manos en frente de un gobierno que apuesta a retroceder todo el sistema económico, todo el proyecto laboral que tenemos, y destruya o siga destruyendo en realidad nuestra industria. La verdad, de la movilización del 22 para el conjunto de los argentinos tiene que ser un punto de inflexión, y sabemos que de esa movilización no va a salir una fecha de paro, pero sí de esa fecha del 22 de agosto tiene que salir y esto creo que yo participé del plenario de la CGT, y ese mismo día se planteó la lógica de, bueno, el 22 de agosto es la movilización, después del 22 de agosto lo que tenemos que hacer es una confederal, y ahí poner una fecha para un plan de... no una fecha, sino construir un plan de lucha. Un plan de lucha de la CGT. Que es lo que se viene reclamando desde hace un tiempito, ¿no? Claro, sí. Aquel día, por ejemplo, uno de los que... hubo un par de sindicalistas, de secretarios generales que se plantearon en la órbita de el 22 movilización, el 23 paro general. Y ahí, muy acertado, Smith dijo, no me parece que sea hoy el día para hacer para decir el 22 movilización, el 23 paro general, el 22 movilización, el 23 confederal, y ahí empezar a convocar un plan de lucha, porque este gobierno, algo que tiene que entender el conjunto de la sociedad y principalmente la conducción de la CGT, no tiene intenciones de revertir ese rumbo, ¿no?
Digo, lo que construyó hasta ahora es lo que va a seguir haciendo y lo que va a seguir consolidando. Es una política muy fuerte de atacar a los gremios, atacar toda la industria nacional y todo nuestro convenio colectivo Sin de trabajo. duda, aparte, ya lo vienen anunciando, ¿no? Luego de lo que pasó de esa nueva flexibilización laboral que surgió en Brasil, ya hasta los diarios, los propios ministros, vienen anunciando que a partir de octubre van en busca de ese eufemismo llamado nuevo marco regulatorio de los derechos laborales, de la legislación laboral. Entonces es ahí donde la conducción de la CGT, los sindicatos tienen que ponerse firmes porque vienen por todo, vienen por todos los derechos conquistados, vienen a hacer lo mismo que hicieron en Brasil, a retroceder en décadas y décadas de conquistas y de piso de derechos. Sí, lo de Brasil es volver a una política previa al 1930, ¿no? Sí, Digamos, sí, sin duda. Uno de los retrocesos más importantes en la historia de Latinoamérica, ¿no? Porque creo que ni la dictadura militar llevó adelante un plan tan sistemático a favor de la destrucción de los derechos laborales. Y estos gobiernos neoliberales van con una clara visión de flexibilización laboral mucho más complicada, mucho más compleja que aquella de la Rúa del 2001. Sin duda. Sí, la de Brasil, si lo comparamos con la de Brasil, a lo que fue el 2001 en Argentina, ¿no? Y todo lo que fue en la década del 90, es mucho más profunda, es muchamente más pronunciada, y entonces hay que tenerlo en cuenta para ponerse firmes de cara a lo que puede llegar a venir a partir de octubre. Aria Yanina, una merlense, fiel escucha de Incorregibles, amiga de corazón de esta banda, saludos y un abrazo grande. También Fausto, ahí el pequeño Fausto prendido a la radio siempre a la mañana. Faustito se despierta, toma la mamadera y pide Incorregibles. Morel, un compañero Morel que está escuchándonos, manda saludos. Recuerda que antes los desaparecidos estaban en Europa, ahora en Gualeguaychú. Bien, estamos con algunos problemas para comunicarnos con Omar Plaini, que habíamos conversado hace unos minutos con él, no estamos pudiendo comunicarnos. Vamos a ir a un breve corte con un temita que vuelve a hacernos pensar y reflexionar en esta época, y un clásico también de uno de las mejores etapas de Carlos Charly García, Los Dinosaurios. Desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una de la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corva. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira, 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario.
9:53 de la mañana. 14.6 la temperatura, quedó clavada ahí, quedó planchada. Sí, se sí. estacionó Como en ese lugar. Está llegando a 18. Exactamente, se acerca a los 18. Bien, otro de los temas interesantes que fue circulando en la semana, un tema que siempre está dando vuelta, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de los alquileres, ¿sí? Comenzó a tratarse el proyecto enviado por el oficialismo, hablamos de la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, para que la comisión la pague el dueño. La Comisión de Legislación General de la Legislatura inició el debate de ley para que la comisión la pague el dueño. Se estaría votando en comisión la semana entrante y luego pasando al recinto. Para hablarnos un poco de esto, ¿sí? De este proyecto que de alguna manera continúa, o no vamos a decir continúa, sino que recoge, porque no fue precisamente el gobierno porteño quien inició a dar este debate, sino que viene planteándose hace bastante. Lo tenemos en línea al defensor del inquilino de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Muñoz, para charlar con nosotros. Fernando, te saluda Rodrigo de acá del piso. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Rodrigo? ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, buen día. Estábamos empezando a tocar un poco el tema y contando alguna mínima información de esta reunión que tuvo lugar ahí en la legislatura, en la Comisión de Legislación esta semana, y este proyecto enviado por el gobierno de la ciudad a la legislatura, ¿lo sorprende? ¿Lo gratifica? ¿Qué sensación generó? Sí, en realidad el proyecto que centralmente tiene como nudo principal la cuestión de las comisiones, de quién la debe pagar la comisión inmobiliaria al momento de firmar un contrato de alquiler de vivienda, es de alguna manera una culminación de varios años, digamos, de pelea y discusión por el tema de las comisiones, sobre todo por el incumplimiento que hubo durante una década en la ciudad de Buenos Aires de una ley que regulaba, y todavía está vigente, que regula el pago, digamos, de la comisión inmobiliaria de parte del inquilino al momento de firmar contrato. Esta ley fue votada en su momento, en el 2007, fue parte, digamos, de una ley general que le otorgó a la corporación inmobiliaria, al colegio que representa a las 6.000 inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires, le otorgó control y poder de policía. Perdóname una cosa, ¿6.000 inmobiliarias hay en la ciudad de Buenos Aires? Sí, la ciudad tiene 6.000 inmobiliarias, uno de los sectores, junto con la Cámara de la Propiedad Horizontal y con la Cámara de la Construcción, que tiene mayor peso de lobby en la ciudad, sobre todo por la característica que tiene la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esa característica particular que hace que haya una vivienda cada 2 habitantes, de ser, digamos, la ciudad con mayor cantidad de viviendas por habitantes en el país, y sin embargo tener un problema de déficit habitacional muy grande y muchas viviendas desocupadas. O sea, por ser la vivienda una especulación económica muy fuerte, de mucho peso en la ciudad de Buenos Aires, las corporaciones que están ligadas al desarrollo de la vivienda y sobre todo al hecho de presionar permanentemente para que no se le cobren impuestos, o no facturar, evadir impuestos, entre otras, la Cámara que representa a las inmobiliarias, se constituyó en ese momento, en el 2007, por ley, o sea, lo autoriza la legislatura, sí. Crea la Cámara, se normaliza con una elección posterior, y el único artículo de 58 que tiene esa ley, el único que hacía referencia a los aranceles, cuando decimos aranceles es lo que cobra la inmobiliaria por distintas operaciones, la de compraventa de propiedades o la de terrenos o las que tienen que ver con construcciones, con comercialización, no están fijados en esa ley. El arancel lo fija el propio mercado inmobiliario. Pero en ese momento se planteó en la legislatura incorporar ese artículo entre los 58, sobre todo por la situación que vivían los inquilinos, de que se especificara claramente que para el caso de alquiler de vivienda, el monto máximo para cobrar no podía superar un mes. Sí. Casualmente ese artículo es el que incumplieron las inmobiliarias durante todos estos años. Eso generó que ya hace 3 años atrás, 3 o 4 años, nosotros nos presentamos
primeramente a la justicia. Sí. CUSIGBA, que es el colegio que representa a las inmobiliarias, que era el que recibía además las quejas por tener el poder de policía y el control, es el que recibe, digamos, las denuncias de parte de los inquilinos. En un momento que hicimos una campaña para que se denunciara lo que se cobraba además en las comisiones, CUSIGBA aranceló la denuncia, sí. O sea, para hacer una denuncia había que pagar 300 pesos. Sí. Luego nos presentamos a la justicia, porque eso también era inconstitucional. Y bueno, de ese proceso surgió el último pronunciamiento de la justicia el año pasado, por el cual ratificó de que no podían cobrar más de un mes. Bien. A partir de ahí se aceleró el proceso de parte también del gobierno de la ciudad en plantear un cambio, digamos, en la regla de juego. Esta propuesta que venían las organizaciones de inquilinos expresando, que era que finalmente si las inmobiliarias al momento de firmar contrato representaban al propietario, la comisión se la tiene que cobrar al propietario. Bien, bien. La comisión pagada por el propietario, hay me parece 1 o 2 puntitos más que agrega el proyecto. ¿Cuáles son, Fer? Sí, hay uno que tiene que ver también con otra trampa, que tiene que ver con los gastos que generalmente uno paga como inquilino al momento de firmar, que es la averiguación de los antecedentes de la garantía propietaria. Sí, los famosos informes. Los informes que se hacen en el registro de la propiedad inmueble acá en la ciudad. Sí. Que generalmente lo paga el inquilino. Se cobra mucho más de lo que sale. ¿Cuánto? Y está saliendo 360 y cobran 1.500, 2.000, 3.000 pesos. Mirá, está bien. Es arbitrario totalmente. El 99% de inquilinos no tiene idea tampoco de cómo es esa gestión, ese trámite. Y lo mismo la certificación de firma ante escribano. Bien, bien. Ambos gastos administrativos, se está planteando en el proyecto que no se pueden incluir gastos de gestoría, en el sentido de que tiene que cobrarse lo que el arancel oficial dice. Bien. O sea, para que no sigamos pagando 2.000 o 3.000 pesos de más. Porque lo que ha pasado, que a medida que la justicia apretó al colegio que representa a las inmobiliarias con que tenía que cumplir con el mes de comisión, aumentaron más los gastos administrativos. Digamos, el curro se compensó por otro lado. Por eso también en esta ley se incluyó el tema en este proyecto, se incluyó la cuestión de que no se pague gestoría. Porque esta cosa dice, no, pero te cobro 3.000 porque yo le tengo que pagar un gestor para que me haga el informe. Claro, claro, totalmente. Entonces, pasando limpio el tema de la comisión, el tema de los informes, ¿hay alguna modificación más que introduzca el proyecto? Y después está el Instituto de la Vivienda sería el que va a controlar. Lo que no dice el proyecto es cuáles serían las sanciones en el caso de incumplimiento, que esto es lo que pasó reiteradamente en estos años, a tal punto que en su momento el mismo PRO en el 2010 también había presentado un proyecto de que fuera obligatorio poner de que no se podía cobrar más de un mes de comisión en las inmobiliarias, y tampoco jamás, digamos, controló el gobierno de que eso se cumpliera. Bien. Entonces ahí apareció también una propuesta del bloque peronista diciendo de que se incorpore al Código de Falta de la Ciudad, que es el código, digamos, que fija las sanciones por incumplimientos en la Ciudad de Buenos Aires, que se incorpore específicamente un renglón de incumplimiento inmobiliario y que sea una multa en el caso de que sigan, digamos, estafando al inquilino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la discusión, por ejemplo, digo por citar alguna cosa, de ABL y expensas, está fuera de este proyecto, ¿no? Sí, está fuera. A ver, el tema de expensas está en un proyecto de ley nacional que aprobó el Senado el año pasado. Una preguntita te hago eso. ¿Se empezó ya a tratar en diputados eso o está todavía parado? Se trató en diputados, solamente una reunión hubo de comisión que estuvimos presentes hace 40 días atrás, sí. Que conduce Legislación General en la comisión, la conduce Lipovetsky. Hubo mucha presencia también de cámaras inmobiliarias de todo el país y de muchas organizaciones de inquilinos que vinieron también de otras provincias. Pero bueno, se notó ahí una técnica muy propia, digamos, una técnica legislativa muy usual, sobre todo cuando se quiere frenar un proyecto, que era la de meter en la discusión varios proyectos más
y plantear el tema de iniciar un proceso de consenso, cuando en realidad la temática del inquilino, sobre todo la que tiene que ver con el precio, con lo que paga el inquilino, con el bolsillo, es una temática urgente, digamos. Progresivamente hoy, en promedio, los inquilinos están prácticamente el 60% del sueldo lo destinan al alquiler. Entonces, cuando nosotros decimos transparentar la situación de expensas, poner en claro, bueno, cuál va a ser el ajuste anual, porque hoy no existe ningún índice, lo fija el mercado. El mercado es el que dice cuánto te aumenta el alquiler. Fernando, cuando decimos, bueno, tiene que ser anual y fijado por el INDEC, bueno, ahí la tendencia del mercado es empiojar la cosa, como hizo en diputados, y demorar el tratamiento de una ley que fue unánimemente apoyada por los senadores. Claro, te iba a preguntar sobre eso. ¿Hoy en día hay algún tipo de estimativo de cuánto es el máximo que se puede aumentar o es arbitrario para...? Es totalmente arbitrario, es una de las consultas que más nos hacen en la Defensoría, porque la gente se sorprende, sobre todo cuando tiene que renovar. Claro. O sea, si yo termino mi contrato de alquiler con 7.000 pesos, pongámosle, durante este mes, seguramente estoy firmando con más o menos 10.000 pesos de arranque, la renovación, más 15% semestral, lo cual hace que si yo pagué 7.000 este mes, en la renovación dentro de un año y medio, estoy pagando 14.000 pesos, el doble. Claro. El 100% estamos hablando de, con un estimativo, uno puede decir, así muy burdamente, pero que finalmente es la realidad de aumento salarial, que puede ser el 30%, el 35%, digo, en el perfil de las paritarias y con los índices de inflación que anuncia el gobierno, realmente la perspectiva es que dentro de un año va a haber una crisis habitacional muy grande, porque va a haber gente que no va a poder pagar. Suele pasar con la vivienda, a diferencia de la salud, educación, de otros derechos básicos, que es algo mucho más íntimo, y la gente muchas veces, obviamente que tiene que garpar para poder seguir bajo techo, resigna un montón de cosas, no solo la salida, como se suele decir, el divertimento, sino hasta las propias pautas de alimentación. O sea, algo que vimos a fines de los 90, de mucha gente pobre viviendo en departamentos de clase media, pero que era gente empobrecida, gente que termina, digamos, en una situación límite. Bueno, esto creo que progresivamente lo vamos a ver en los próximos meses, y seguimos así sin ningún tipo de regulación. La gente pregunta, ¿pero me puede aumentar 50% de repente? Sí, mirá, no existe ley, no existe norma, es el mercado el que definió esto, libremente. El inquilino acepta, y si no se va, y si se va, tiene que pagar la mudanza, tiene que pagar otra vez, tiene que enfrentarse en la inmobiliaria, con los abusos que se producen en las inmobiliarias, con las comisiones, tiene que pagar otra vez el depósito, o sea, tiene que juntar la guita, y esa es la gran presión, y la presión que se ejerce sobre uno, que es, bueno, si querés seguir, evitás todos esos gastos nuevos, pero tenés que garpar un montón más. Y si te querés ir, y bueno, salí a buscar a ver si encontrás algo, digamos, que esté al alcance de tu bolsillo. Te tiene atrapado un poco. Y vas a tener que volver a pagar todo lo que corresponde pagarle. Claro, eso te condiciona mucho en la pelea, en la discusión sobre realmente qué es lo que te tienen que cobrar, qué es lo que es legal o no. Muchas veces, lo digo, digamos, con toda honestidad, muchas veces me vienen a consultar sobre el tema de la comisión, y le digo, mirá, primero, arreglá, cerrá lo tuyo, cerrá el contrato, después vení o pedí factura, y vení a vernos a la Defensoría, que si te cobraron de más, nosotros lo vamos a llamar, y te vamos a reclamar. Pero no le puedes decir, bueno, hacete el guapo y decir, mira, a mí me tenés que cobrar un mes de comisión, porque la tendencia al mercado es, si no te gusta, te vas, anda a buscar otro lado. Exactamente. Para ordenarnos un poco, a ver, en esto que decíamos antes, tema ABL y tema expensas, que están ausentes en este proyecto enviado por el Ejecutivo. ¿Cuál es la posición que viene manifestando usted desde la Defensoría? Y si en algún momento se discutió, ¿hasta dónde se llegó en esos dos temas? Mirá, te digo algo puntual, lo que tiene que ver con el ABL. El ABL, que es alumbrado, barrio, limpieza y mantenimiento de sumideros, es un servicio que presta el gobierno de la ciudad y que se devuelve, digamos, con un impuesto. En esa boleta de impuestos viene incluido el impuesto inmobiliario.
Sí. que es un impuesto creado sobre la propiedad. O sea, al propietario le dicen, por tener esa propiedad, te hacemos un cálculo estimativo, Claro. y esto es lo que pagás de impuesto inmobiliario. Eso viene en la misma boleta. Sí, sí. El Código Civil dice que el impuesto inmobiliario, que todo impuesto que sea sobre la propiedad, lo tiene que pagar el propietario. Bien. En la ciudad de Buenos Aires, a vos te llega una boleta con los dos impuestos, como inquilino. Vas y lo pagás. Sí. A vos te dicen, che, pagás el ABL. Y vos estás pagando el 50%, vos decís, pago 300 pesos, hay 150 pesos seguro que tienen que ver con el impuesto a la renta. Ese reclamo se lo tiene que hacer uno al propietario. Decir, no, mirá, descontame la parte del impuesto inmobiliario. No, pero si es lo mismo. No es lo mismo. Eso es las pequeñas cosas, las mínimas cosas que se avanzó en el Código Civil, que entró en vigencia en agosto del 2015. Entonces hay que ejercerlo como derecho. Por eso aclaro lo del ABL y el impuesto inmobiliario. Si uno se fija a principio de año, cuando te llega la boleta donde te ofrece el gobierno de la ciudad pagar los 12 meses juntos, ahí dice el monto total de ABL y el monto total de impuesto inmobiliario. Ahora, parece difícil, digamos, ¿no? Dejarlo a la libre discusión del inquilino y el propietario por el Código Civil. Debería haber alguna regulación mayor, digamos, en ese sentido, porque debería haber no termina pasando, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, justo no es casual que se termine, que terminemos como inquilinos reclamando que se forme una oficina de defensa de los inquilinos, que haya que hacer campaña de difusión sobre derechos. Estamos hablando, partimos a la base, 6.000 inmobiliarias, el poder que tienen las constructoras en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de viviendas vacías que hay en la ciudad, que es un escarnio en términos, digamos, de los derechos de acceso a la vivienda de sus habitantes, porque están hechas, digamos, por especulación, por guarda de dinero. Sí. El manejo que hay de los precios de la tierra en la ciudad de Buenos Aires, que está totalmente dolarizado, y se ha convertido, lo dijo el mismo Sturzenegger el año pasado, lo mostró en un cuadro, en la renta más importante, superada muchísimo al dólar, al oro, al plazo fijo, la inversión en construcción para alquilar. Digo, es un mercado muy poderoso. Nosotros, en el caso nuestro y de las organizaciones, sobre todo inquilinos agrupados, elegimos ir por los temas que veíamos más vulnerables. Está claro. Esto es que se cumpla la ley por la que regulaba las comisiones, insistir con esto de dividir el impuesto inmobiliario. En el tema de expensas, hubo un atraso pero brutal en el Código Civil. Realmente fue pensado de una mirada absolutamente propietaria. Prácticamente hoy las administraciones liquidan las expensas un 90% como expensas ordinarias, aún aquellas que son especiales, que uno como inquilino no debería pagar. La pintura exterior de todo el edificio nueva está considerada mantenimiento, por lo tanto dicen es una expensa ordinaria, la termina pagando el inquilino. Está difícil el tema, por eso es muy importante poner un ojo fuerte en la cuestión del alquiler. Yo creo que por tradición, aún las organizaciones sindicales y las que tenemos que ver sobre todo con la tradición popular y peronista en este país, por tradición no nos metemos en la discusión del alquiler porque consideramos que en realidad el trabajador tiene derecho a acceder a la vivienda propia. Sí, pero eso no pasa. Pero es cada vez más lejano eso. Está perpetuado cada vez más, sobre todo en los jóvenes, la cuestión del alquiler. Entonces hay que meterse a discutir esa reivindicación, es fundamental. Fer, te pregunto, hay dos mitos sobre la cuestión ahí de las expensas. Una sobre el tema de los consorcios de administradores, digamos, ¿no? Las famosas tramoyas en esto, consorcios que agarran, administraciones de consorcios que agarran un edificio durante unos meses, un año, hacen alguna y se van. Y la otra, el famoso mito de que no sé cuánto porcentaje de las expensas o todo lo que caro que es las expensas se debe al sueldo del encargado. ¿Qué hay? Estos son dos mitos que siempre circulan sobre el tema de expensas. ¿Qué, en tu experiencia, en lo que venís elaborando, qué hay sobre esto? ¿Qué hay de cierto con esto? Eso depende. Primero, la primera parte es uno de los sectores menos observado y menos controlado por el Estado, digamos, el sector que representa, digamos, a los administradores. Hay un registro público de administradores que se votó allá por el 2003 acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue toda una discusión muy fuerte porque no querían cualquier medida
medida que toma el Estado en relación a los administradores, la campaña que hace un administrador a través de sus voceros, sobre todo el diario La Nación, es que van a aumentar las expensas si tienen que instrumentar esa medida. Entonces, lo que es a los controles es un desastre, porque en la Ciudad de Buenos Aires todos los años tendrían que presentar declaraciones juradas que la gran mayoría de los administradores no lo hacen y no se lo sancionan. En lo que tiene que ver con el tema de los encargados de edificio, a ver, en los edificios más chicos y más viejos prende bastante esta cuestión porque tiene más incidencia, obviamente, en las expensas. Pero, a ver, no nos engañemos porque casi todos vivimos en departamentos. Es una necesidad tener al trabajador ese en la puerta bien temprano, baldeando, controlando, digamos, han construido, sobre todo los nuevos actores que hay en la construcción de viviendas de la ciudad, que yo creo que van por algo más, que es la cuestión de la paritaria por edificio, que es el planteo de ellos, han construido la cuestión de asociar el aumento que tiene que ver el impacto de las tarifas, también sobre las expensas, y sobre todo el manejo de las administraciones, de asociarla permanentemente a la cuestión de la paritaria de los encargados. Los encargados, claro. Trasladar de alguna manera el costo del aumento, ¿no? Poner, digamos, en cuestión la situación del trabajador del edificio. Uno lo ve, pero es frecuente eso, desde hace ya varios años en algunos medios. Es frecuente, digo, esta cosa de que cada vez que hay aumento de expensas en la Ciudad de Buenos Aires, ponerle la pelota en manos del gremio de trabajadores de edificio. Ahora, la incidencia, en los edificios grandes, si vos te fijas realmente en las expensas de edificios nuevos, de grandes edificios, la incidencia que tienen las empresas de vigilancia sobre las expensas es muchísimo mayor que la que tienen encargados. Lo que se paga por empresas tercerizadas que dejan vigilancia a las 24 horas en muchos edificios es muchísimo más que lo que se le paga al trabajador que limpia el edificio. Entonces, digo, para mí en eso hay mucha trampa, y sobre todo, insisto, porque se está dando un fenómeno en la ciudad ya hace varios años, que es que hay cada vez menos cantidad de gente que tiene mayor cantidad de propiedades. Estamos hablando de gente de 100, 200 propiedades. Ese sector, que es un sector que sobre todo plantea como el proyecto que tiene el PRO en diputados, el proyecto que presentó Lipovetsky, que se lo exima de impuestos a la construcción de viviendas, ese sector lobista que tiene que ver con las grandes empresas constructoras es el que más presiona para que se hagan las paritarias por edificio, para que se fragmente la paritaria de los trabajadores. Es un sector millonario que además tiene una vocación permanente por tener mayor rentabilidad, que el inquilino pague absolutamente todo, todas las expensas, todos los impuestos, que no le devuelvan el depósito, como pasa con el 70% cuando termina el alquiler, que tiene un gran problema el inquilino para recuperar el depósito legítimamente, y además que el encargado cobre menos o que no haya paritaria colectiva. Claro. Fer, te hago una última pregunta para ya ir cerrando. Algo que queda también es cómo se puede laburar, incluso con ustedes, el tema de las garantías. Sí, bueno, ese es un gran drama. Yo he visto incluso, vos sabés que hay algunos proyectos de ley de estos últimos 5 o 6 años en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que plantean, vamos a poner un caso, algún proyecto que vi que dice, bueno, que el propietario o la inmobiliaria tiene que tomar la garantía de cualquier lugar del país, ¿no? Esta cosa que nos suele pasar, que te dice garantía propietaria y de la ciudad. Y de familiar directo también. Y familiar directo, exacto. El tema es quién le pone el cascabel al gato, porque podemos hacer proyectos muy buenos, pero el tema es quién después controla que sea así, porque el mercado es el que te rechaza las condiciones. Nosotros pensamos bastante el tema de la garantía, para empezar, por lo menos, que significaba el hecho, por ejemplo, de ser empleado público.
del Estado ciudad, Estado nacional. Uno dice, bueno, la mejor garantía ahí es el recibo de sueldo, la garantía que te da el propio Estado de que, bueno, si uno se atrasa 2 meses, por ejemplo en el alquiler, te pueden empezar a descontar en forma directa el sueldo. Pero después uno se pregunta, al momento de que lo mandamos, digamos, por así decirlo, entre comillas, al municipal, a la inmobiliaria con su recibo de sueldo, diciendo, mire, por la ley tal, me dijeron de que me iban a aceptar esto. La inmobiliaria busca la garantía propietaria de familiar directo, no porque en realidad las ejecuciones de las garantías de las propiedades son mínimas, son ínfimas. En realidad lo que ejerce es una presión directa sobre el inquilino. Digamos, si yo tengo a mi hermano como garante del departamento donde alquilo y tengo una discusión con la inmobiliaria y la inmobiliaria lo llama a mi hermano, seguramente me compra un problema familiar, porque claro, lo primero que me va a decir es, che, ya andas con quilombo con el alquiler, sí, mirá que yo tengo familia, me están poniendo en riesgo. O sea, es la presión indirecta que se ejerce y por eso piden garantía propietaria familiar directo. En realidad es una situación que hace que el inquilino se sienta mucho más apretado. Entonces, lo de las garantías, insisto, es quien le pone el cascabel al gato. Entonces, tiene que haber un Estado, un gobierno con una decisión política muy fuerte de decir cuáles son las reglas de juego y cuáles son las garantías que se pueden aceptar y cuáles no. Sí. Y además controlarlo eso. Controlar significa simplemente ir a la inmobiliaria, sí, como hacemos los inquilinos, alquilar, pagar la plata del 1 al 5, pagar el alquiler y que no te den la factura. Y cuando decís, che, ¿no me das nada? No te doy nada. ¿Para qué te saco acá de la computadora? Un recibito, toma, acá tenés. Controlar es eso, es decir, no, flaco, vos me tenés que dar factura. Pero eso lo tiene que hacer la FIP. Y la FIP, bueno, ahora plantearon de que a fin de año seguramente van a obligar a los inmobiliarios a poner un POSME, eso para las tarjetas. Sí. Porque el alquiler es una de las evasiones más grandes que hay, en cuanto está todo negreado, digamos. Sí. Eso es otra parte también de la arbitrariedad que hay sobre el inquilino. Pero bueno, para no irme a la garantía, es un temazo cómo se hace para que efectivamente se cumplan las condiciones que planteen las legislaciones respecto a qué tipo de garantía tiene que aceptar el mercado. O sea, acá lo que hay es una desigualdad tan grande ya entre el mercado y el Estado. Digamos, el mercado creció tanto que en realidad la discusión es muy de abajo de cómo hacer para controlar, sí, ¿no? Y que se cumplan, digamos, las leyes. Que no se haya cumplido la ley, un artículo de la ley del 2007 hizo que nosotros lo cuantificamos en el 2014, le pusimos un número. Nosotros hicimos el cálculo y dijimos, che, son 1.000 millones de pesos anuales que se están quedando de más, sí, de los inquilinos. Pues decir, la puta, ¿viste? Es un montón de guita. Es un montón de guita que sale del bolsillo trabajador. Claro, transferencia de ingreso. Totalmente. Entonces vos decís, ¿y qué nadie controla eso? Y nadie les dice nada. Y no, ¿sabes qué pasa? Es un sector muy poderoso. Sí. Bueno, creo que eso. Y después una tensión muy fuerte de discusión que tiene que ver con una situación heredada de lo que fue 2001. Bueno, la salida de la convertibilidad, el desastre que fue la cuestión de los créditos hipotecarios, hay que recordarlo, sí, en el 2002, que el Estado se hizo cargo de un montón de guita, cuando se salió de la convertibilidad, porque se especificó y había que pagar un montón de guita más en los créditos hipotecarios. Sí. Toda una discusión que hubo en ese momento entre el ministro de Economía, Remes Lenikov, y los diputados y senadores, creo que Gioja sobre todo, que planteó el congelamiento de alquileres, sí, por 6 meses. Bueno, digo, esas crisis son las que pone blanco sobre negro cuál es la realidad. Ahora, ¿qué pasó? Para salir de eso, con el alto desempleo que había, también se apostó fuertemente al tema de la construcción. Sí. Y para apostar fuerte a la construcción te plantea también reglas de juego, de regulaciones. Bueno, eso nos pasó mucho acá en la ciudad de Buenos Aires, 2004 al 2006, que se construyó muchísimo, manejaron los precios se fueron yendo a las nubes,
salió la ley esta de la corporación, digamos que a ellos les dio un instrumento bárbaro de lobby cuando se le permite crear el colegio de corredor inmobiliario. Sí. Bueno, toda esa saga que ya relatamos, que bueno, que me parece que esta es una discusión que tenemos que volver a tener, ¿no? A poner en juego respecto a esta tensión que se produce entre la necesidad de generar empleo, la construcción como instrumento, digamos, económico, y por otro lado, digamos, la avidez que tiene la vocación de ganar cada vez más que tiene ese sector, ¿no? Y aparte que está muy transnacionalizado, porque han entrado muchas empresas foráneas a la ciudad de Buenos Aires a la construcción en Puerto Madero, Recoleta y Barrio Norte. Clarísimo, Fer. Te agradecemos muchísimo el contacto y hasta una próxima comunicación. Bueno, es una alegría hablar con ustedes. Un saludo a todos ahí. Un abrazo grande. Chao, chao. Pasaba Fernando Muñoz, defensor del inquilino. Un datito antes de irnos a escuchar a La Renga. Un encargado, según la paritaria última, un encargado no permanente, sin vivienda, que es lo que abunda en la ciudad de Buenos Aires, está cobrando por el convenio a agosto 9.000 pesos. Pensemos en un edificio de 2 departamentos por piso, 8 pisos, 16, sí. 17 departamentos, sí. A 2 lucas y pico más o menos. Sí, mirá, estamos hablando de 40.000 pesos. Calcula un poquito menos. Calcula un poquito menos, está bien. Estamos en 30 lucas, 32 y estamos hablando de 8 de salario. No hinchemos las pelotas. Sí, vamos a escuchar a La Renga, que está rompiéndola en Huracán. Un poquito de rock en la mañana de Incorregibles.
10:30 de la mañana. Pasamos. ¿Qué escuchamos de La Renga? Me fui a otro planeta. ¿Qué tema escuchamos? No sé, yo también. Estaba en el baño. No sabemos. ¿Qué escuchamos de La Renga? Oscuro Diamante. Oscuro Diamante. Es la que habíamos escuchado cuando empezó las fechas de La Renga, creo. Bueno, La Renga nos quema tremendo. Enfermo. Nos quema. Agregó 2 fechas más, ¿no? La Renga 26 y 30 de agosto. Serán 2 recitales más ahí en el Estadio de Huracán. Que nada, parece que están saliendo muy bien. Y por suerte sin ningún tipo de incidente ni cuestión, digamos, negativa de la que se pueda comentar, o si no lo hubiéramos sabido, ¿no? Porque los que se encargan de demonizar nuestra música... ¿Qué pasa? Martín Caballero, nuestro ex operador, está haciendo muecas del otro lado, no, tomándose un café. ¿Está tomando un café o una sopa? Un té se está tomando, un té. Un tecito, como dice nuestro amigo Ricardo Iorio. Bien, tenemos ya en piso... ¿Qué pasa? Tenemos en piso ya para charlar con nosotros, porque no desistimos en Incorregibles esta práctica que nos caracteriza desde hace más de 3 años de convocar a los artistas de todos los géneros del arte, en este caso la música, que es lo que más abunda por los pisos de este programa, por más que hemos cambiado el horario, ¿sí? Y los músicos nos putean más. Y los músicos nos putean más. Sí. Esta banda, la banda esta del oeste que... ¿cómo se llama? Tiene un tema que salió ahora... que habla esto de los músicos y la mañana. Vas a ver que la mañana tiene claridad, no sé qué cosa. La escuché el otro día, no recuerdo ahora el nombre de la banda, pero habla de esto, digamos. Vos solo esas cosas, ¿cómo nos consultás a nosotros? No, bueno, pero está saliendo en algunas radios. Aparte dijiste, esta banda y tiraste una frase de una canción. No sé, es una banda que sale en algunas radios comerciales. Y del oeste, dijiste. Y del oeste, ya tiraste varios datos. Sí, no sé, pero dice esto de que la mañana le falta rock, pero tiene claridad, bueno, todo un tema de discusión. En fin, estaba acá con nosotros Ezequiel de Hueco Cielo, a quien presentamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, chicos? Muchas gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Bueno, Hueco Cielo, contanos un poquito qué es, de dónde viene, de qué se trata. Mira, Hueco Cielo es una banda que va a cumplir ahora 13 años, que tiene 6 discos y que estamos por presentar el último dentro de poco, el 16 de septiembre, en el Teatro Monteviejo, ex Teatro del Viejo Mercado. Y si algunos, no sé la edad de ustedes, tienen un poco más de rodaje, ex Teatro Bufón hace muchos años atrás. La Valle 3177. Muy bien. 13 años, 13 es un numerito. Es un numerito. Sí. ¿La banda se ha mantenido? No, cambió. De formación. El único estable ha sido el cantante. De todos los demás hemos rotado o hemos entrado. Yo hace ya unos cuantos años, como 6 que estoy. Y de ahí aportándolo de uno. Pero es difícil mantener una estabilidad de integrantes en una banda con el paso del tiempo. No sé, me imagino también en los programas de radio debe pasar lo mismo. Recién había un ex operador, ¿viste? Claro, sí, todo va cambiando. Yo me sumé este año. ¿Vos te sumaste, viste? ¿Sos el nuevito? Y puse los sábados. La banda ella está encargosa y el tema es de las mañanas. Escuché algunos temitas, no me disgustó. She's So Heavy, ¿sabías? Es She's So Heavy, el tema de los Beatles. Se llaman así por eso. Ah, mirá, no sabía. ¿Los conoces? Sí, a la banda la escuché, sí. ¿Y que te canta muy bien el chabón y uno de los violeros es muy bueno. Mirá, bien. Las mañanas se llama el tema, ahí lo encontré. Bien, entonces 13... Google todo, la vida. 13 años entonces, una banda que ha mutado. Ha mutado mucho también de estilo, de formación. Sí, arrancó siendo una banda muy culto a Sabbath. Bien, viste, el rock de los 70, la oscuridad esa. Y hoy es una banda más tirando al folk, rock psicodélico. Bien. Más trabajando la canción. ¿Influencias? Y tenés desde los Stones, los Black Crowes, Tom Petty, Bob Dylan. De acá podemos hablar de León Gieco, viste, Soldado, ponele. Soldado. En mi caso. ¿no? Soldado. Era muy fan del Soldado cuando era chico.
Soldado sigue tocando. Sigue tocando, sí, siempre un poquito menos, me parece, ¿no? No, toca un montón. ¿Sí? Toca un montón, o por ahí se difunde poco. Yo lo claro, sigo un poquito. Ya no están arriba, entonces se sabe menos, pero toca un montón. Toca bastante. Sí, toca un montonazo. ¿Por qué dirías, si tuviera que hacer algún diagnóstico, digamos, por qué pasa esto de la mutación en la formación de las bandas? ¿Es solo porque acá nos han dicho, te cuento un poco qué es lo que cuentan muchas bandas acá, de la cuestión económica, digamos, y lo que significa la dificultad de sostener un proyecto que sea sostenible a largo plazo, y eso hace que, se vaya rotando, mutando, digamos, las estructuras? ¿Qué pensás? Y tenés varios, no es solamente una situación. Sí. Tenés tres. Uno, como decís vos, lo económico. Otro, las relaciones humanas. Y después tenés una tercera que unos van creciendo, se van reproduciendo y los tiempos empiezan a acotar. Muchas veces el tema de la familia para muchos les pesa, les corta tiempo y eso hace que la banda tenga que quedar para estas personas a un lado, o la música. Y después también tenés el factor relaciones humanas, ¿viste? A veces se desgastan las relaciones, es preferible que cada uno siga su camino. Y después tenés lo económico, estar en una banda, sobre todo acá en el under, que todo cuesta muchísimo, que para hacer cosas siempre hay que poner plata. Nosotros nos bancamos todos nosotros, lo que fue ir a grabar el disco, que nos fuimos al medio del campo a grabarlo, hasta para fabricarlo, todo está costeado por nosotros. Entonces es un factor también el económico. Totalmente. Preguntarte, digamos, 13 años es una trayectoria interesante. ¿Cómo te acordás que te imaginabas la banda cuando arrancaron y qué de eso queda hoy? Y también saber si fue, porque eso no te hemos preguntado, si fue tu primer proyecto. No, primer proyecto no, arranqué tocando blues con una banda llamada Bombiván, que hoy sigue tocando. Que bueno, ahí tuvimos unos problemitas personales, viste, que te decía, y preferimos cada uno seguir por su lado. Y después, ¿cómo estaba? Mira, cuando arrancó la banda, yo no arranqué con esta banda, pero nos conocíamos de que arrancamos porque yo tenía otra banda y tocábamos juntos y ensayábamos juntos y nos conocemos ya desde los inicios. O sea que prácticamente tocábamos. Nosotros arrancó después del post-Cromañón, entonces era todo mucho más difícil. Tocar, los lugares no habían. Sí, se habían agotado. Y los pocos lugares que estaban pedían mucha plata, era todo mucho más difícil. Tampoco estaba el tema de las redes sociales para la difusión y todo eso. 13 años después veo la situación y digo que está mejor en ese sentido, en que tenés muchos más lugares, aunque también cuestan los lugares con clausuras y demás que ya muchos deben saber. Pero los circuitos están, si vos te movés bien vas a tocar y podés difundir. Hoy, no sé, hasta tenés Spotify que te pueden descargar cualquier plataforma, tu disco en cualquier lado, que eso antes era impensado, el tema de que lo que vos hicieras pudiese llegar a cualquier lado. Era como si no estabas con alguna discográfica que te pudiese poner, era muchísimo más difícil. Entonces desde ese lado veo que la situación está mejor. Sí, está más difícil por ahí el tema de las convocatorias, hay mucha oferta dentro del under que están re buenas, y también acá tenés shows grandes, medianamente importantes, todos los fines de semana. Y con entradas que salen un precio importante, entonces hace que los lugares, los centros culturales o el movimiento más under esté más acotado. Viste que te viene a tocar el tercer violero de la cuarta formación ¿me entendés? Y te hace un border, te viene Bon Jovi, te viene, ¿me entendés? Aerosmith, te viene, después viene La Renga que te mete ¿me entendés? Entonces eso a todo lo que es la movida under
afecta, ¿viste? Porque no, entre que la situación tampoco está muy bien que digamos, Sí. No en es las que, salidas... No es que el sábado vas a ver a La Renga y el viernes fuiste a ver otra banda. Claro, y el domingo exactamente, vas a otra cosa, exactamente. Entonces, es todo un combo, pero nada, en eso estamos, la banda toca muchísimo, tocamos mucho en el conurbano, salimos a tocar, entonces como que somos una banda que está todo el tiempo, 2 o 3 veces al mes estamos tocando desde que arrancó el año. Y salvo este mes que paramos para preparar el show de septiembre de la presentación del disco, después tocando mucho. Tema, recién hablabas de las redes sociales. Más en detalle, Spotify lo que les permitió a ustedes es llegar a mayor cantidad de público. Sí. Pero ¿cómo afecta eso a... No sé si es tan lineal lo que voy a preguntar, pero en la venta de discos? La venta de discos no existe más. Claro, exactamente, a eso apelaba. No existe más. O sea, Entonces, yo no te redes... traje un disco ahora. Claro. Lo buscamos por internet. Bueno, antes cuando iba a una red, si no te traía el disco... No había manera de escucharlo. No había manera, ¿entendés? Sí. Que es para un público determinado que le gusta el disco, como los vinilos, como ahora va a volver el cassette, pero es para un público determinado. Después, olvídate, ya no se venden discos. No, es muy poco lo que se venden, ni las bandas importantes, fíjate, las bandas más del mainstream, Metallica, todo eso, vos ves los números que venden de discos y decís, mirá, si estos vendieron eso, ojalá yo pudiese vender algo de eso, ¿no? Bueno, sí, pero para ellos no es nada. Totalmente. Es algo más que lo haces, nosotros lo vamos a tener en el físico, lo vamos a tener ahí en la fecha de presentación, pero por una cuestión de que los queremos hacer nosotros, porque nos gusta, porque lo queremos tener, aunque sea tener una tirada chica y hacerlo, porque es lindo. Totalmente. Sí, es medio material, romántico. No, pero es material, lo tenés en la mano. Lo tenés en la mano físico. Claro. Son como los vinilos. Son hermosos. Un gusto maravilloso. Vamos a escuchar, mandate con la pregunta. ¿Querés la pregunta ahora? Sí, dale, ya te interrumpí, hacela. Vamos, entonces vamos. ¿Sos feliz? Muy. Vamos a escuchar algo. ¿Qué temita? Vamos a escuchar A Mi Modo, que es el disco, porque el disco es doble. Bien. Es el que abre el disco rockero, sí, y el otro es un disco más acústico. Este es A Mi Modo, que es el que abre el disco rockero, que se llama Fuego. A Mi Modo, de Hueco Cielo, acá en vivo en la mañana de Incorregibles.
A mi modo, entonces, de Buco Cero ahí sonando, me gustó, te lo había preguntado, me gustó ahí el charango. Mirá. Realmente no, se ve que no lo tengo muy incorporado. Y no, tenés una pinta de que no. No, pero digo, uno cómo asocia, esto pensaba, cómo uno asocia instrumentos a géneros, digamos, ¿no? Sí, Como el lo charango encasillan. muy el folclore. De hecho, la banda nosotros grabamos acá, viste, te contaba antes que hicimos, es un disco doble. Cielo, Campo y Flores es un disco doble, que se divide en uno eléctrico que se llama Fuego y el otro más acústico y psicodélico que es Madera. En este grabamos, en el Madera grabamos una versión de Samba para Olvidar. Sí. Que el charango es muy protagonista ahí, pero una versión más rockera, más blusera, viste, más... pero es verdad, tenemos acordeón en muchos temas, ahí está el acordeón muy presente, metemos instrumentos, banjo, mandolina, bueno, el piano está asociado a todo. No, pero es que pasa esto, primero que la idea de la banda por género, ¿no? La famosa pregunta, ¿qué tocan? Y mirá, todos dicen lo mismo, todos hacemos un poco de todo. Y después que sobre los distintos géneros se van incorporando nuevos instrumentos. Digo, por poner ejemplos, hace 15 años pensar en trompetas, saxofones, trombones en el tango era un insulto, digamos, ¿no? Bueno, como fue bajo fondo. Como fue un insulto a Piazzolla en la década del 70-80 para el tango, ¿no? Pero tuvo que correr tanta agua bajo el puente como para que, bueno, se pudiera admitir. Es la discusión sobre, digamos, cuánto es música o cuánto se puede encasillar una banda hoy en día con la variedad de música y el alcance que tienen ahora, así que claro, tal cual. ¿Pero qué sentís? ¿Somos conservadores en ese lugar o no? ¿O es mentira creo eso? que dentro del género que nosotros nos movemos somos bastante amplios. O sea, si bien decimos que hacemos rock, folk, psicodélico, abrimos más. Pero como sociedad, digamos, a nivel musical, a nivel de interpretación yo musical. Creo que, depende de las generaciones. Bien. Viste, el heavy grande, no lo sacás de ahí. No sale de Judas Priest. Claro, y todo lo demás es mierda, ¿me entendés? Sí. Pero las generaciones de 30 para abajo, sí, están más abiertas. Están muchísimo más. O sea, obvio. Yo vengo de una generación donde yo iba a ver a Los Redondos y no me hablara del movimiento alterno. Yo insultaba a Babasónicos. Claro. Y hoy soy fanático de Babasónicos, pero en su momento, si me lo cruzaban en un show, ¿me entendés? Decía esta porquería, ¿me entendés? La falsa dicotomía Soda Stereo exactamente, o Los O los Festipunk en Cemento, Flema, digamos, Ricky Espinosa cantando que se muere Mick Jagger. Exactamente. Digamos, ¿no? Y terminó grabando temas de los Stones después. Pero no. Para hoy nosotros, ya no existe más. Para nuestra generación, eso se consolidó en esa vieja propaganda de Kofler, de los estilos. ¿Se acuerdan la propaganda de los estilos? El rugby, el rolinga, el alterno. Esa propaganda para los que tenemos entre 25 y 32. Estás marcó. sacando unos años. No, estoy poniendo un rango un poquito más grande, digo, de cosas, ¿no? De lo que la infancia, la década del 90, digamos, adolescencia de los 2000, primeros 2000, marcó, tuvo su marca, porque no, los alternos, digamos, yo me acuerdo, ¿no? El abasto, los skaters, bueno, nada. Bueno, de hecho, en esta formación tenemos, siempre nos cargamos porque en otra época no hubiésemos tocado juntos nunca, ¿no? Claro. Porque éramos justamente lo que vosotros, alternos, rolinga, no nos hubiese dado ni de casualidad. ¿Hay diferencia de edades en el grupo? Sí, hay algunas, no muchas, pero hay un poco. Más que de edades, de estilos. Estilos. Creo que el rolinga soy yo y los demás vienen de un palo más del alterno, punk, hardcore, ¿me entendés? Que éramos en los 90 totalmente opuestos, era de pelea, y hoy nos reímos juntos, y los festivales hoy los ves y tocan, todas las bandas tocan, tenés una banda electrónica, con Metallica, y en el otro escenario tenés la banda, por ahí lo que no está estamos hablando de festivales que son los de afuera, ¿no? Porque acá los festivales tan argentinos, lo que no hay es una mezcla con el folclore. Eso todavía no se ha dado entre los géneros del tango, folclore y rock. No ves festivales
o sea, los festivales grandes que hay, que no sé, ayúdenme, el Cosquín tenés, que tiene que ver el Cosquín Rock con el Cosquín del folclore, pero no se mezclan. El Varadero Rock, el Varadero Folclore. ¿Me entendés? Pero están separados, no. Pero, claro, el Lollapalooza ya es Acá importado. no, es importado. Digo, los de acá Claro. todavía no Santiago, mezclan ¿cómo se tanto llama? los. Hay uno los en géneros. Santiago, ¿no? Pero todos los festivales, igual principalmente también estos que hablás vos, los festivales que hay todos sobre enero y febrero de folclore, poco mezclan. Un digamos. poco, acá juegan mucho a lo tradicional de aquella cultura gaucha de, por ejemplo, subirse al caballo para... Y la boleadora, pero tampoco para hacer una defensa de ella, pero me acuerdo, ¿cuándo fue? A principio de año el debate con Lali Espósito por el Cosquín, ¿era o no era por el Cosquín? No fue por el Cosquín, fue por el de... Viña María, fue uno de los nuestros, Villa María, creo que fue uno de los festivales, ya lo averiguamos. Pero viste que ahí tenés un claro ejemplo, como en algunos... Villa María 2016. En algunos lados todavía existe esa cosa ortodoxa, ¿me entendés? Acá queremos folclore y así que no me vengan a tocar mismo folcloristas modernos que ahora meten guitarras eléctricas, son bastante, viste, no, eso no es folclore. Claro. Hay todavía una brecha a romper. La historia sobre los nocheros. Bueno. Saben que son un desastre. Pero me acuerdo que este año tocó Arbolito en uno de estos festivales y Arbolito mezcla rock con folclore y también hubo cierta polémica. Siempre estamos hablando muchas veces, es lo que decías vos, ese post 30, digamos. Sí. Muchas veces es porque la para falta abajo, de aceptación. Sí, porque los que protestan son los de 30 y pico para arriba. Porque la gente joven, más joven, los niños están criados ya de otra manera, ya tienen otra información. Otro acceso a la música. Acceso. Nosotros para escuchar algo teníamos que pagar una fortuna. O sea, no, tampoco, hablando antes, mira, todo tiene que ver con todo, con el tema del disco. El disco tampoco se escucha entero. O sea, se perdió eso. O sea, si lo escuchaste una vez es un montón. Y te sacaste los temas que te gustan y te armaste tu lista de temas y está de este disco 2, de este 1, de este ninguno y así. Entonces, igual yo banco, para mí tenés que escuchar el disco entero porque a mí me encanta. Y es lo que te encierra lo que es el concepto del disco. Yo esperaba la salida de los discos para ir a la cadena que se sigue llamando igual pero te vende electrodomésticos. Sí. ¿Viste? Y comprar el disco y hicieran más las argentinas, hacían las fundas de firma. Todo, no, pero aparte de leer las letras y el librito todo eso a mí tengo un amor por eso. Pero totalmente, y había bandas que además le ponían un re laburo. Rata Blanca, por ejemplo, hacía unos discos, unas artes de tapa buenísimos. Muchísimas bandas. Me harpaba mucho ir a buscar el disco y tener el disco, leer el librito. Ahora cuando salió el disco de cartón, me acuerdo, mirá cómo hicieron esto. Tremendo. Luz Velito fue una locura. Increíble. Hablabas del conurbano. ¿Han tocado en el interior? ¿En el interior de provincia decís vos? ¿O no, en el interior conurbano? Sí, un montón, mucho. En el interior estamos intentando ir para ahora noviembre, ir a Santa Fe y Córdoba. Porque pensaba en esto de, digamos, hablamos de la digitalización y todo, y la no compra de discos, si bien es una tendencia general, poder pensar si en otras provincias pasa con la misma intensidad que pasa acá, digamos, ¿no? Porque por ahí hay un poquito más de permanencia de la idea de la compra de disco y esa cosa, ¿no? Y por bandas que han ido, con las que estamos en contacto todo, hay una tendencia más a comprar, al recibimiento de la banda que viene de afuera y que se les valora, sobre todo porque eso es una banda que se sabe que tiene muy poco presupuesto y que lo haces con mucho esfuerzo de la compra de discos. Pero igual sigue siendo, no es que vas a ir y vas a vender todos los discos. No. Ni ahí. Vamos a escuchar un temita más, ya en unos minutos cerrando el programa. ¿Qué escuchamos? Dicen. Vamos, Dicen, volvemos al piso y nos despedimos. Dicen que maté a un hombre y eso es solo una parte de la
Dicen que dicen. El otro tema es está en la misma parte. Este está también ¿no? en la parte del disco eléctrico. Que se llama Fuego. Bien. Cielo, Campo y Flores. Muy bien, muy bien. Pasemos, Chivo, de la próxima fecha. Sábado 16 de septiembre en el Teatro Monteviejo, Lavalle 3177. Bien. Horario tempranito de teatro. A las 9 damos puerta, a 9:30 está arrancando el show. ¿Comparten con alguien o solos? No, Solos y de noche. Solos y de noche. Como decía Solari. ¿Algún mensaje para terminar? ¿Alguna reflexión, idea? Que vengan a escuchar bandas de under que están muy buenas. No tan solo lo digo por la nuestra, sino porque hay muchas bandas que están muy, muy buenas. No sé si dijiste la composición de la banda. ¿En qué sentido? ¿Cómo está formada? Está formada por Nicolás Lugano, cantante y guitarrista, el que les habla en guitarra eléctrica, Germán Nossi en guitarra acústica, Fabricio Condito en charango, armónica y acordeón, Gastón Guevara en batería y Pablo Quiñones en bajo. Muy bien. Me los acordé a todos, wow. ¿Y quién les habla? ¿No? Se nombró. Bien, momento de partir, 11 de la mañana, de cortar y partir a un mundo mejor. Hemos transitado... ¿Cómo? Nos vamos todos a dónde. Capaz. ¿A dónde nos vamos? La Feria de la Producción Popular. La Feria de la Producción Popular, que no tiene todavía su separador. Debería tener su separador en esta radio. ¿Por qué no tiene separador la Feria de Producción Popular? Hace cara a Flor, yo agrego a eso. ¿Por qué no tenemos? Es un cucurucho. Ella me odia por no la dejé ir al baño. Sí, terrible. No cuenta. Nuestra operadora está atacando el programa de radio por la decisión de no dejarle ir al baño. A mí solo. A vos solo. Perdón. Bueno, la feria. Sí, ya está arrancando porque no está lloviendo, así que hasta las 18 horas estamos en 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba. Bien. Los mejores productos, la mejor calidad y los mejores precios. Exactamente, más de 100 puestos ahí, acércate, tomate una cerveza, comprate un queso, llevate productos textiles, una mostaza también puede ser, también, ¿no? Sí. Comete una hamburguesa que siempre se pone ahí el stand cerca de Constitución. Sí, exactamente. De Constitución. Está la parrillita, así que los que quieran acercarse tienen ¿Música tiempo. va a haber hoy? No, porque no acompaña el día. Con el clima, sí. Bien, momento de partir, Carlitos, ¿te divertiste? Muy bien hoy, muy interesante el programa. Interesante, Yami, ¿nos vamos? Nos vamos, la verdad que... quiero mandarle un saludo a nuestro Axel querido, que no vino hoy. No vino hoy, faltó, le pasamos la falta. Un saludo a Nachito que se recupere. ¿Quién es Nachito? Nachito, el que se come las heces. El enterriano. No, hace mucho no lo veo, no sé, no me acordaba. Hoy iba a venir, pero no pudo. Un mensaje que aparezca Santiago. Que aparezca. Ezequiel, muchas gracias a ustedes por la invitación, visitado. muchachos. Flor Carballo, como siempre, la mejor en los controles, y un mensaje de despedida ante la polémica que circuló sobre el tema de la inscripción de los pizarrones en el acto electoral de mañana por Santiago. Recordamos que por la ley electoral quedan prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente ni elemento alguno que implique sugerencia a la voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas. Si bien esto último de la voluntad del elector y la relación con el acto electoral en función del caso de Maldonado es cuestionable, no hay mucho elemento de relación, evitar cualquier tipo de complicación, como ya lo dijo en ese mensaje de audio Tati Almeida. Sepa el pueblo votar, dijeron nuestros congresales cabildeantes a principios del siglo XIX. Esperemos que mañana tengamos el inicio de un tiempo un poco más feliz. Gracias a todos, como siempre, 11 y 5 de la mañana nos dejamos con la programación, la mejor del sábado y el domingo, donde si no, acá en la FM Boedo 88.1. Buen fin de. Chau.